100.3 FM. Estamos de regreso, 18:39, momento con la música característica que nos indica que ya estamos en nuestro espacio con nuestro columnista Ascanio Cavallo. ¿Cómo estás, Ascanio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Aquí a toda pensiones, a full, así tratando de bajar, de explicar, de contextualizar. Es la noticia del día. Sí, ¿no? Difícil de explicar porque es largo. Sí, pues. ¿No? Es un acuerdo con muchas esquinas, pero claro, yo diría que por lo menos para mí la más llamativa ha sido que para llegar a este acuerdo han tenido que subir los puntos de cotización, ¿no? Así es. Hasta llegar en realidad a 8,5, aunque algunos dicen que hay un 1,5 de eso que se paga actualmente. Que ya está, claro. Sí. De todas maneras, claro, el plazo que se da para aplicar este nuevo monto es de 10 años. Y aquí lo importante es que, claro, va a haber que estar mirando la situación del empleo, además de la de los pensionados. Porque lo que ocurre es que si tú aumentas el costo del empleo de esta manera, bueno, vamos a entrar en una ronda de desempleo sin ninguna duda, dado el nivel de actividad que están teniendo las empresas. Yo diría que se están sosteniendo en el bajo monto que se paga por la previsión, pero un aumento en esto, más las horas de las 40 horas, en fin, y todo eso, ya se vuelve un costo muy muy alto para los empleadores, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es por el momento. Tampoco tenemos que pensar que la situación del país va a continuar como está hoy día, digamos, ¿no? Quizá en 1 o 2 años sea distinta, tengamos otros números y por lo tanto sea más aplicable o en forma progresiva o total. Pero claro, se ha fijado 10 años. Y políticamente, hola Ascanio, acá la Angélica. Hola Bulnes. Angélica, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Gusto de saludarte. Tiempo que no te veía. Políticamente, ¿cómo lo ves? ¿Quién está ganando y quién está perdiendo aquí? ¿O todos ganan o todos pierden? Mira, yo creo que la ministra tiene un poco de razón, no completamente, pero tiene un poco de razón. En el siguiente sentido, digamos, si la reforma pasa del mes de enero al mes de febrero, al mes de marzo, en la discusión de la Cámara de Diputados, lo más probable es que la politización que ya existe se intensifique, y se intensifique con una cara electoral, digamos, ¿no? ¿Y qué va a pasar en ese caso? ¿Cuál sería el efecto posible? Es que, por un lado, la oposición se endurezca, básicamente por el influjo de republicanos, y por las cosas que dice la autoridad, que no son del todo prudentes, digamos, ¿no? Como por ejemplo una de las que dijo la ministra hoy día, que uno de los objetivos de la reforma es debilitar a la industria de la AFP. Bueno, eso es poco prudente para el dialogar con la oposición. Y por el otro lado, como ya se ha escuchado en esta hora, hay zonas del oficialismo, particularmente en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, donde consideran que los términos en que está saliendo la reforma es insuficiente y en realidad fortalece a la AFP en vez de debilitarla, en fin. Entonces, los actores comprometidos en la reforma están obligados a llevar una especie de doble discurso, ¿no? A decir que la reforma es muy buena, pero en realidad no está completa. O al otro lado, a decir que la reforma es tan mala, pero no es tan mala como podría ser de otro modo. Es difícil sostener esos discursos cuando ya entras en carrera electoral. Yo digo, ¿por qué digo que hay una parte en que no tiene la razón la ministra? Es porque si bien su razonamiento es correcto, de todas maneras marzo no es un mes decisivamente electoral. Sí lo es mayo, junio desde luego. En marzo yo creo que todavía queda un pequeño espacio, pero tiene razón en el sentido de que ya empiezan a aparecer los diputados que dicen yo por esto no voto porque es insuficiente, porque en fin, porque fortalece a la AFP.
Pero esa discusión va a ser bien interesante cómo se sostiene en argumentos de lado a lado. Porque si uno dice, a ver, ¿qué ganaron la AFP? Y uno dice, bueno, 6% más de cotización individual, ¿te parece poco? Dice uno, me decía un amigo el otro día cuando estaba discutiendo este mismo tema. Pero por otro lado está el argumento de quienes ven la parte más llena del vaso desde la centroizquierda, que tratan de indicar que lo que dice la ministra Jara de que se debilitan las AFP tendría su razón en el sentido de que no quedan igual que antes. Si bien van a tener más plata para administrar, sí, con un 6% más, no quedan igual porque hay otro rayado de cancha, que también está la posibilidad de otros actores y que también hay algunos aspectos de la reforma que habría que entrar más en detalle, pero en donde de alguna manera también en el tema de las cotizaciones y la compartir un poco los riesgos, también le hacen un rayado en la pintura, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. De una y de otra posición. ¿Qué ves tú así? Sí. Abuelo de pájaro. Yo te agregaría una tercera, que es la idea de que esta es una primera reforma, que vendrían más, digamos. ¿Tú crees que este es solo el comienzo? Es decir, no, eso es lo que más o menos insinúa el mundo de la ministra, digamos, y yo creo que es lo que sienten como temor la industria de la AFP, por el otro lado. Pero, siendo eso cierto, yo creo que de momento para la AFP esta es una buena noticia porque lo esencial de la industria no se desarma, ¿no? Que era la separación en parte, el cambio de nombre, en fin, todas esas cosas que pedía sobre todo el mundo del Frente Amplio. Entonces, bueno, hay una cierta ambigüedad en quién gana, quién pierde, digamos, ¿no? Yo creo que para el gobierno es esencial la sola idea de tener una reforma, aunque no sea una reforma como le gustaría. Entonces, en ese sentido, sí creo que el gobierno va a hacer un esfuerzo, si es que esto resulta ahora en enero, por convertirlo en uno de sus principales triunfos, ¿no? En uno de los principales logros de su gestión. Y tendría razón porque, bueno, algo es algo, ¿no? Claro, me intriga a mí porque una cosa es el gobierno, como el ejecutivo, otra los partidos de gobierno. A mí me intriga mucho qué va a pasar en el Partido Comunista, que además está esta semana, como en todo este mes, en días clave, en su elección, hay algunas tensiones, votan el fin de semana que viene, el domingo. ¿Cómo irán a recibir? Porque tienen a una de sus ministras como principal protagonista, con una reforma que a una parte de ellos claramente no le va a gustar. Claro, pero ese es un problema. El otro problema que está estrechamente relacionado es que los partidos tampoco son exactamente igual que los parlamentarios. Los parlamentarios comunistas suelen ser más disciplinados con su partido, pero hemos visto que, digamos, desde Jadwe en adelante no lo son. Hay mucha rebelión en muchos de ellos, digamos, ¿no? Entonces, tú a veces puedes dar por satisfecho un partido, pero no tienes control exactamente de lo que voten sus parlamentarios. Entonces es bastante más complicado. Y menos todavía cuando esos parlamentarios, muchos de ellos, la mayoría, están pensando en su reelección, no están pensando en que al gobierno le vaya más bien o más mal. Y tangencialmente lo que ocurre en la derecha también. ¿Cómo lo ves esto? Desde el punto de vista de al acuerdo al que se allana Chile Vamos, pero está excluido aquí Republicanos, que incluso entra en una pelea más frontal con la propia ministra que los conmina a esto de las vacaciones, a allanarse, a que se pueda trabajar hasta total despacho antes de enero y si es necesario sacrificar un poco de vacaciones se tiene que hacer, pero los republicanos parecen no moverse de su posición. No, porque yo creo que ellos piensan que esta, digamos, resistencia ante los proyectos del gobierno, ante este y cualquier otro, no solamente este, les viene muy bien.
satisface a su electorado, deja tranquilos a sus huestes, digamos, no los convierte en amarillos y negociadores y cobardes, como le dicen ellos a Chile Vamos. Los deja en la posición doctrinaria que los partidos doctrinarios siempre buscan, pues también el PC, digamos, ¿no? Ya, pero ¿suman o se quedan con lo que tienen? Hablando, porque al gobierno se le critica mucho de que pronto tiene un discurso que no es convocante y que le habla a su 30%, le dicen, o al 10%, Sí. o al 5%, etcétera. Si llevamos eso, que es una crítica que uno podría decir sí, a veces ocurre, no sé, sí o siempre, etcétera, bueno, tal vez podría ser lo mismo acá, que saca de hablarle a su 10%, a su 15%, a su 20% si la idea es sumar para llegar a ser gobierno. El problema de eso es que nunca lo sabemos hasta que hay elecciones. Sí, o sea, republicanos, por ejemplo, con el manejo del segundo proyecto constitucional, mantuvo la cara en pie, se puso duro, sacó un proyecto que le gustaba, aunque no le gustara a los demás, y no lo pudimos medir hasta las municipales, donde yo diría que no les fue bien. Pero ellos opinan que sí les fue más o menos bien. Entonces es súper complicada la lectura, porque como que no hay objetividad, digamos, ¿no? No hay forma de decir esto es lo que realmente ocurrió. Yo creo que las municipales fueron una especie de segundo castigo al mundo republicano después del plebiscito constitucional. Pero no cabe duda de que para José Antonio Kast y la gente que lo sigue, digamos, ponerse duro frente a este gobierno al que califican de marxista y de ultraizquierdista y todo eso, es justo, digamos, y es lo que hay que hacer, ¿no? En vez de negociar. Negociar estaba, digo, muy desacreditado, en parte por el propio gobierno, ¿no? Desacreditar negociar era una mala palabra en los dos lados del espectro político. Hoy día ya no lo es tanto. La gente entiende que negociar puede ser virtuoso y no solamente equivaler a una rendición. Y en la medida en que negociar toma prestigio, creo que las posiciones intransigentes pierden pie. Mi impresión es que el republicano pierde pie, pero no los voy a convencer de eso, estoy seguro. Bueno, va a ser interesante mirar las encuestas, porque como José Antonio Kast la está jugando en contra de esto, de que esto salga con toda su fuerza, y Evelyn Matei lo va a respaldar, si son sus senadores, los senadores a los que ella apoya y les ha dado, como les dijo, negocien sin transarlo todo. Entonces, como van a estar en posiciones muy enfrentadas, va a ser interesante lo que pasa en las encuestas en las semanas que vienen. Es interesante, yo creo que, como tú bien describes, Evelyn Matei apoya a los parlamentarios de Chile Vamos. Pero yo diría que se guarda una cartita. Tuviste la advertencia que le hizo, que cuidado con que las cosas técnicas, con que había cosas delicadas para el futuro. Una advertencia que yo llamaría ambigua, pero es la que hace un candidato que no se quiere casar con el eventual fracaso del proceso, ¿no? Que quiere dejar una puerta para escapar. Sí, claro, exactamente, y que no, y digamos, y si la reforma empieza a salir mal en su aplicación, ¿verdad? También tener otra vía de escape ahí. Bueno, eso es lo propio de los candidatos presidenciales, no nos sorprendamos. ¿Y qué te parece la figura de la ministra Jara? Entonces, yo justo al final, ahora que la estábamos entrevistando, sacaba la cuenta que, bueno, si esto sale, en realidad el gobierno, varias de las cosas que ha sacado adelante, las 40 horas, la ley Karin, el ingreso mínimo, están asociadas a su cartera, las ha hecho también con el ministro Marcel, pero son cosas asociadas a la cartera de trabajo. ¿Cómo ella queda parada en este escenario? No, yo creo que queda bien, pero no especialmente bien, porque ella trasluce mucho que ha retrocedido, ¿no? Desde sus posiciones iniciales. Yo creo que se le nota demasiado, lo deja ver demasiado, que ha cedido todo lo que es posible, que ya no más. Acordémonos que hace unos días hablaba de las líneas rojas, ¿verdad? O sea, yo creo que a ella le ha dolido conceder lo que ha concedido. Y que algunos pueden decir que es mucho, otros pueden decir que no tanto, pero me parece que le cuesta el paso. No es la persona con vocación, digamos, para
para llegar a un acuerdo. No creo que la beneficie mucho una foto que circula hoy día profusamente de ella y el senador Coloma sonriéndose mutuamente, digamos, ¿no? Claro, en su partido no. No creo, no, seguro que no. Ya, Tampoco Coloma. Bueno, Ya, es verdad. Pero visto desde Claro. desde otra perspectiva también, tal vez más menos crítica, ¿cuántas veces se ha hecho juicio de la intransigencia en la negociación? Y si la ministra tiene una postura que tal vez es muy de su corazón, pero en su rol de ministra de Estado se traga ciertos sapos por una negociación para avanzar, a mí me parece que también es un punto adelante y no sé si es válido tanta crítica por no ser intransigente, porque si no, palos porque boga y palos porque no boga. Si era intransigente, oye, ¿por qué son tan intransigentes? Si logra Claro. incluso avanzar, oye, entonces negoció y renunció y está con cara de no sé qué cosa. Como que uno siempre trata de buscarle la quinta pata al gato. No, pero yo estoy seguro que ella en este momento tiene la más alta estima del presidente. De eso estoy seguro. No sé si del gobierno entero, y tampoco creo que de la coalición, pero sin duda que del presidente. No tengo la menor sombra de duda en eso. Oye, una última cosa antes que se me quede el tintero. ¿Y de qué juega Kaiser en este panorama? Es verdad. ¿Qué hace o qué ¿Qué hará? posición va a ¿Qué tomar? posición? Porque él dice, yo voy a defender que no le roben la plata. Ese tenía como el discurso de la Sí, reforma previsional. Pero ante este escenario en donde pasó en la encuesta a Kast, ¿tendrá que moverse un poco de aquello para hacerse una diferencia? No se va a poner a la derecha de Kast, yo creo. No se va a poner a la derecha, se va a poner más cerca de Chile Vamos. Con su estilo, pues, con la voz alta y la voz fuerte y diciendo cosas fuertes, digamos. Pero de fondo yo creo que va a estar más cerca de Chile Vamos, me parece. Tal como ha estado más cerca de participar en una primaria con Chile Vamos, al revés de José Antonio Kast. Es singular la posición de Kaiser. Sí, es interesante. Porque una cosa es hablar cuando tenías un punto en la encuesta y otra muy distinta cuando vas en 10. Claro. ¿No es cierto? Entonces... Empieza es el un nerviosismo caso de interesante. perder, de empezar, de bajarlo, Sí, de subirlo. sí. Así es, ¿cómo subo? Claro. ¿Qué es lo que explica que haya subido? ¿Lo sabrá él? ¿Tendrá una explicación No. para eso? No, si es una persona inteligente como parece, debe tener dudas. Es que No así estamos. certezas. Ya pues, Canio, ¿ve? Así es la vida. Mire cómo estamos partiendo el 2025, ¿eh? Qué cantidad A de toda temas velocidad. aquí, a toda velocidad. Que esté muy bien, un abrazo. Tú también, que estés muy bien, Angélica. Gracias, Chao, Canio. chao. Buena tarde.